Hazte adicto a la disciplina en 4 simples pasos que desde hoy podrás aplicar, incluso cuando sabes perfectamente lo que debes hacer pero te vence la pereza. He creado un marco mental de 4 pasos que convertirá la disciplina en algo que tu cerebro buscará repetir constantemente. Y me basaré en la teoría científica de la doctora Daphna Oyserman y del reconocido científico de Stanford, BJ Fogg. Lo desgranaré con historias reales que vas a entender a la perfección. Al acabar el vídeo tendrás todas las piezas del puzzle para dejar de procrastinar hoy mismo. Yo soy Álvaro, ingeniero industrial. Empezamos. David Goggins completó más de 50 ultramaratones, estableció el récord Guinness de 4.030 dominadas en 17 horas y escribió Can't Hurt Me, con millones de copias vendidas. El mismo David Goggins, que a los 24 años pesaba 130 kilos, trabajaba como exterminador de plagas y se odiaba a sí mismo. Él, en solo 3 meses, perdió casi 50 kilos para convertirse en Navy SEAL. ¿Cómo? No empezó con una meta. David Goggins nació en Buffalo, en Nueva York. No tuvo una infancia fácil, padre alcohólico y una familia rota. Con 6 años presenció las drogas y armas por parte de su padre. Trunis, su padre, tenía un negocio paralelo de chicas de compañía con quienes él mismo se entretenía. Era un monstruo brutal que golpeaba a David y a su madre hasta que escaparon a la zona rural de Indiana. La etiqueta que David llevaba en su mente era clara: soy una víctima. Y así se comportó durante años. Evitó desafíos, buscó la comodidad y cada acción reforzaba la identidad. Soy débil, soy alguien que no puede. Goggins es famoso por su concepto del Accountability Mirror, espejo de responsabilidad, donde se miraba en los ojos cada día y confrontaba sus fracasos y sus excusas de frente. Un día, a los 24 años, se miró al espejo y en lugar de verla a la víctima, tomó una decisión brutal. Iba a cambiar la etiqueta con la que se definía. No se dijo quiero perder peso, ni voy a entrenar más. Esas son metas que viven en el futuro y en el futuro es fácil de posponer. Se dijo soy un Navy SEAL. Todavía pesaba 130 kilos, todavía era exterminador de plagas, todavía no había completado ni un entrenamiento militar. Pero la etiqueta había cambiado. Y cuando su cerebro adopta una etiqueta, empieza a buscar pruebas para sostenerla y comportamientos para defenderla. Esto conecta con una idea clásica en psicología. Muchas veces definimos lo que somos mirando lo que hacemos. Si actúas como alguien disciplinado, tu mente tiene que actualizar el relato interno para encajar con tus acciones. Esto es la Self-Perception Theory de Daryl Bem, y David había escrito su identidad. Ahora tenía que vivir acuerdo a ella. La etiqueta que se había dicho era ahora Navy SEAL, y los Navy SEALs nunca se rinden. Quiso entrar en el cuerpo de élite estadounidense y en el primer intento fracasó por lesión. El segundo, neumonía. En el tercero lo logró. Se graduó y ganó el tridente que decía Navy SEAL. Durante su carrera militar de 20 años, Goggins sirvió en Irak y Afganistán. En 2004 se graduó en la escuela de Rangers del ejército y recibió el premio Top Enlisted Man. La identidad había ganado. Pero la historia no termina ahí. En 2005, varios de sus amigos murieron en Afganistán en un accidente de helicóptero. Ese golpe lo destrozó. Así que añadió una nueva línea a su identidad. Soy alguien que corre ultramaratones para honrar a los caídos. Un año después, Goggins completó la Badwater Ultramaratón, conocida como la carrera a pie más dura del mundo. 217 kilómetros con temperaturas de hasta 50 grados en el Valle de la Muerte de California. Terminó quinto. Poco más tarde consiguió el segundo lugar en el Campeonato Mundial Ultraman de 2006. Con sus carreras, Goggins ha recaudado más de $2 millones para el Special Operations Warrior Foundation. Ya no era solamente un Navy SEAL, ahora era alguien que hacía lo imposible. Así que lo primero no es elegir una meta, es elegir una identidad. Porque una meta vive en el futuro, pero una identidad vive en el presente. En vez de quiero entrenar más, es soy alguien que entrena. En vez de tengo que concentrarme, es soy alguien que protege su atención. Ya lo decía el profesor Jesús Huerta de Soto a sus alumnos en la universidad en este vídeo que vi hace unos meses y me llegó bastante fuerte, la verdad, y es el truco para vencer la pereza en cuestión de segundos. ¿Qué pasa si nos falla el entusiasmo? Estamos en un trabajo que consideramos adverso. Hemos tenido problemas de tipo profesional o de tipo familiar. Tenemos inseguridades, dudas. ¿Qué pasa si nos falla el entusiasmo? Pues tomen buena nota. Les voy a decir qué hay que hacer para ser entusiastas cuando nos falle el entusiasmo. Y si estoy por la mañana, me suena el despertador, se me hace un mundo y solo me viene a la cabeza la cancioncilla de Mecano. Hoy no me puedo levantar. Inmediatamente acuérdense
salte de la cama, abra la ventana, me como el mundo. Y solucionado el problema. ¿Está claro lo que hay que hacer? Luego, que no me venga nadie diciendo que le falla el entusiasmo, porque sabe lo que tiene que hacer. Tú puedes abrir tu libreta o una nota y escribir una frase breve en presente. Soy una persona que cumple lo que escribe. Soy una persona que hace lo difícil primero. Soy una persona que entrena aunque lo que sea. El objetivo es definirte para que tus acciones empiecen a encajar con quien dices que eres. Y si quieres iniciar ese cambio en 2026, no hay mejor opción para hacerlo que con el sponsor del vídeo de hoy, con North Planner. North Planner es literalmente la primera agenda que multiplica tu productividad y te ayuda a impulsar tu propio desarrollo personal. Tiene diferentes secciones como registro de hábitos, objetivos anuales, priorización de tareas, time blocking, finanzas personales, agradecimiento, retos y un montón de cosas más que no quiero desvelarte. Y han desarrollado un método patentado para mejorar su productividad en todos los sentidos. Y me gusta por eso mismo, porque no es una simple agenda, es un todo en uno. Los que me seguís sabéis que he investigado muchísimos sistemas para mejorar la productividad personal, pero nunca había visto algo tan completo y tan fácil de utilizar como North Planner y por eso os lo traigo. No va a sustituir tu calendario digital, pero lo va a complementar a la perfección. Y para los que nos gusta escribir en papel, plasmar las ideas en papel, es una verdadera gozada contar con una agenda así. Y por supuesto va a ser mi agenda de 2026. Se siente de muy alta calidad, los sacados son muy buenos y además es una gran opción para regalar. Hay 4 colores, aunque creo que ya quedan muy poquitas unidades y solamente están disponibles las de color negro y morado. Pero por si fuera poco, además también han hecho un pack que sale mejor de precio, obviamente, que incluye también 4 libretas como estas, que tienen un gramaje bastante bueno para que no transparente la tinta. También tienen un boli de metal y una bolsita de algodón. Te dejo en la descripción y en el comentario fijado del link para que puedas hacerte con una antes de que se acaben, y muchísimas gracias a North Planner por apoyar el canal. Pero para muchos ese cambio de identidad se queda solamente en palabras y lo que realmente necesitan son acciones. Y en el paso 2 te detallo justamente eso, un protocolo de acción para que respaldes tu identidad con hechos reales. Era mayo de 1981 y un joven de 27 años estaba detrás del telón del Tonight Show de Johnny Carson, el late night de mayor audiencia del momento. Le quedaban 5 minutos de espera, 5 minutos para que su vida entera cambiara. Él es Jerry Seinfeld y esta es su historia. Hijo de padre judío y madre siria. Cuando Jerry era pequeño, la familia se mudó a Massapequa, en Long Island, un suburbio estadounidense donde transcurrió una infancia aparentemente normal. Pero había algo particular en ese niño. A los 8 años, Jerry ya estaba obsesionado con la televisión. Estaba estudiando a los comediantes como si fuera un entrenamiento. Su madre llegó al extremo de deshacerse del televisor familiar, pero Jerry simplemente iba a la casa de su vecino a continuar con la educación autodidacta. Tras graduarse, fue a la Universidad Estatal de Nueva York y después al Queens College en Nueva York, donde estudió comunicaciones y teatro. Al acabar la universidad le esperaban 5 años complicados. Jerry trabajaba en empleos absurdos para él, pero necesitaba sobrevivir. Vendía bombillas por teléfono, vendía joyería falsa en las calles, pasaba sus noches en clubes de comedia locales, muchas veces actuando gratis. Pero hubo una decisión que tomó en algún punto de estos años oscuros. Una decisión tan pequeña que parece una tontería mencionarla, pero todos los días escribiría al menos un chiste. Solamente un chiste. Algunos días el chiste era bueno, muchos días era terrible, pero eso no importaba. Lo que importaba era la marca que hacía en el calendario. Y aquí es donde la historia de Jerry conecta perfectamente con el protocolo de acción inmediata. Él no esperó sentirse inspirado, no esperó tener tiempo libre, no esperó tener las condiciones perfectas. Eligió la acción más pequeña posible que probara su identidad como comediante y la ejecutó en menos de 5 minutos cada día. Era tan fácil que no había excusa para no hacerlo. Y créeme, hubo días en que Jerry no quería escribir. Días en que estaba exhausto después de trabajar 12 horas vendiendo cosas que nadie necesitaba. Días en que el rechazo de la noche anterior todavía dolía. Pero la acción era tan mínima, tan accesible, que la fricción era muy pequeña. Y con cada chiste, cada día, Jerry estaba depositando un voto a favor de su nueva identidad. No era Jerry el que quiere ser comediante, era Jerry el comediante. La diferencia no estaba en las palabras, estaba en la evidencia diaria. El 6 de mayo de 1981, tras 5 años de ritual implacable, Jerry subió al escenario del Tonight Show.
Tenía 27 años y estaba aterrorizado. Cuando terminó, Johnny Carson le dio la señal de aprobación con el pulgar. Ese gesto cambió todo. Las apariciones en programas de televisión se multiplicaron, los clubes más importantes lo contrataron y su carrera despegó. Pero Jerry sabía algo que nadie más podía ver. Ese momento no había empezado esa noche. Había empezado 5 años atrás con el primer chiste que escribió cuando nadie le conocía. Jerry creó Seinfeld, una de las sitcoms más aclamadas de la historia, que duró 9 temporadas y terminó siendo un programa número 1 en Estados Unidos. Un éxito rotundo que empezó con un gesto mínimo diario que individualmente parece insignificante, pero acumulado en el tiempo se convierte en tu identidad. ¿Y cómo lo puedes aplicar tú mismo? Como le pasó a Seinfeld, tu identidad no se consolida con planes, se consolida con evidencia, y es lo que tienes que hacer ahora. La regla es: eliges una acción pequeña, posible, que puedas hacer y que pruebe tu identidad, y la haces en menos de 5 minutos. Si eres alguien que entrena, haces 10 flexiones. Si eres alguien que estudia, abres el libro y subrayas una página. Si eres alguien que ordena sus finanzas, apuntas los gastos de hoy y los ingresos de este mes. Esto encaja con 2 ideas científicas muy prácticas. La primera es que cuando una conducta es fácil y está bien disparada por el contexto, es mucho más probable que ocurra. Billy Fogg popularizó esto con su modelo de comportamiento. Si aumentas la facilidad y tienes buen disparador, dependes menos de la motivación. La segunda son las Implementation Intentions, que aumentan la probabilidad de actuar porque conectan una situación con una respuesta automática. Y son los planes de sí-entonces. Te pongo un ejemplo. Si termino de lavarme los dientes, entonces hago 60 segundos de plancha abdominal. Si me siento en la mesa para comer, entonces abro el archivo y escribo la primera frase del guión. Seinfeld se decía: si acabo el día, que eso va a ser siempre, a no ser que mueras, entonces escribo un chiste antes de dormir. Y marcaba con una X en el calendario cada vez que cumplía. Entonces tu cerebro empieza a acumular pequeñas victorias. Cuando ve esa cadena de X creciendo semana tras semana, algo cambia. Has creado un momentum. Y ese momentum se alimenta a sí mismo. Jerry Seinfeld no se volvió uno de los comediantes más exitosos de todos los tiempos porque tenía más talento que otros, sino que se volvió más exitoso porque construyó un sistema que hacía imposible no mejorar. Cada chiste era una repetición, cada repetición afilaba su habilidad, y cuando finalmente consiguió su oportunidad estaba listo, y no era suerte, sino que había sido por constancia. Y aquí es donde la disciplina empieza a volverse adictiva, no porque sea placentera al principio, porque no lo es, sino porque es fácil de hacer. Pero también llega el momento en el que quizá te sientas raro porque ya no te reconoces, y es justo ahí cuando tienes que reprogramarte para continuar con ese proceso sin fallar. Y te explico cómo. Stephen King, conocido como el rey del terror, uno de los autores más exitosos de la era moderna, con más de 60 novelas publicadas y más de 350 millones de copias vendidas en todo el mundo, pues el mismo Stephen King, antes de publicar su primera novela, ya había acumulado más de 60 rechazos editoriales. Los clavaba en la pared de su habitación, uno encima de otro, para formar una torre de papel que documentaba cada intento fallido. Un ritual un tanto masoquista, ¿no crees? Pero la pregunta no es cómo soportó tanto rechazo seguido, la pregunta es cómo convirtió cada rechazo en combustible para seguir adelante. Stephen King nació en el 47, en Portland. Su padre, Donald King, abandonó la familia cuando Stephen tenía solamente 2 años. Dejó a su madre, Nellie Ruth, sola con 2 hijos pequeños y sin recursos. La familia vivió en la pobreza. Se movían de pueblo en pueblo mientras Nellie trabajaba en lo que podía encontrar. Pero en medio de esa precariedad, Nellie hizo algo extraordinario. Cuando Stephen tenía 11 años, le compró una máquina de escribir usada y le dijo: escribe sobre lo que conoces, escribe sobre lo que sientes. A los 12 años escribió su primera historia completa y le envió a una revista de ciencia ficción. Semanas después llegó su primera carta de rechazo y la clavó en la pared. Era su manera de reconocer que lo había intentado, que había cumplido con lo que se propuso hacer, independientemente del resultado. Para cuando tenía 14 años, el clavo original casi no podía sostener el papel.
cada vez más rechazos, pero estaba construyendo un registro físico que cumplía lo que se proponía. Aquí es donde la historia de Stephen conecta con el concepto del bucle de autorreconocimiento. Cuando la mayoría de la gente se falla a sí misma repetidamente, su cerebro aprende a que sus promesas valen poco, dejan de creer en su propia palabra. Pero Stephen estaba entrenando el circuito opuesto. Cada vez que completaba una historia y la enviaba, estaba depositando un pequeño voto de confianza en sí mismo. Y cuando llegaba el rechazo, en lugar de entenderlo como un fracaso, lo reconocía como evidencia de que había actuado. Ese reconocimiento es lo que la mayoría de gente se salta, termina en la acción y corre inmediatamente hacia la siguiente cosa. O peor, permiten que el resultado externo dicte cómo se sienten sobre su esfuerzo. Después de graduarse en la Universidad de Maine, Stephen no pudo encontrar trabajo como profesor. Trabajó en una lavandería industrial durante meses, el mismo tipo de lugar donde su madre había trabajado décadas antes. Tiempo después sí que encontró trabajo como profesor de inglés, pero dentro el dinero pues seguía faltando. La presión era constante. Tenía su esposa, Tabitha, y 2 niños, pero Stephen seguía escribiendo. Fue durante ese periodo, en 1973, cuando Stephen comenzó a escribir lo que se convertiría en Carrie, su primer gran éxito. El dinero llegó y su vida cambió para siempre después de Carrie. Stephen estableció un ritual que ha mantenido durante más de 50 años. Escribe todos los días, incluidos los días festivos, con un objetivo de 2000 palabras. Pero el número no es lo importante es lo que hace después. Cuando termina su sesión de escritura, se detiene y reconoce lo que acaba de hacer. A veces simplemente se apaga el ordenador y se dice en voz baja, hecho. Otras veces imprime las páginas y las deja en su escritorio, sobre su escritorio, como evidencia física. Pero siempre hay un momento de reconocimiento, un momento donde la acción se convierte en identidad. Y este es el paso que casi nadie hace y por eso la mayoría falla a los días. Y es que, como te decía antes, terminan la microacción y siguen corriendo hacia lo siguiente. O lo que es peor, que determine el resultado, cuál es el esfuerzo y si ha valido la pena. Pues no. Paras 5 segundos y reconoces lo que has hecho y a ti mismo también te reconoces. Puedes decirlo en voz baja o escribirlo. Dije que lo haría y lo hice. Punto. Lo que estás haciendo aquí es entrenar tu sistema interno de confianza. Si llevas años fallándote, tu cerebro ha aprendido a que tus promesas no valen nada. Y este paso construye el puente. Hay investigaciones en psicología sobre la relación entre hábito e identidad que muestran que cuando un comportamiento se percibe como parte del yo, se vuelve más estable y más fácil de mantener. El reconocimiento ayuda justamente a eso. Transforma una acción pequeña en evidencia de quién soy. Y ahí es cuando sientes un orgullo mayor que el resultado externo, el respeto propio. Hasta aquí ya sabes cómo dar el primer paso para cambiar tu identidad, sabes cómo aplicarlo de forma inmediata diariamente y cómo reconocerte como esa persona que hace lo que dice que es y estar orgulloso de ello. Pero queda una cosa más, una sola. Proteger tu identidad para que los 3 primeros pasos no se desmoronen. Y eso mismo es lo que voy a explicarte con la historia de Kobe Bryant. En el verano de 2008, el equipo de baloncesto de Estados Unidos se reunió para prepararse para los Juegos Olímpicos de Beijing. Todos los jugadores bajaron al desayuno del equipo a las 8 de la mañana. Kobe Bryant llevaba ya 3 horas entrenando mientras el resto del equipo dormía. No quería impresionar a nadie, era simplemente lo que hacía cada día durante más de 15 años. ¿Cómo alguien es capaz de mantener eso? ¿Qué había en su cerebro que convertía el entrenamiento extremo en algo automático? Kobe Bryant nació en Filadelfia. Era el hijo menor y único chico de Joe Bryant y Pamela Cox Bryant. Su padre era jugador profesional de baloncesto y durante 8 temporadas participó en la NBA. Cuando Kobe tenía 6 años, su padre se retiró de la mejor liga del mundo y aceptó una oferta para jugar profesionalmente en Italia. Durante los siguientes 7 años, del 84 al 91, Kobe vivió en Italia mientras su padre jugaba por diferentes equipos. Fue allí donde descubrió su pasión por el baloncesto. A los 12 años se unió al equipo juvenil del Pallacanestro Reggiana, el mismo club donde jugaba su padre. Con esa edad, Kobe ya decía que quería ser jugador de la NBA, y aquí empieza su identidad inquebrantable. Kobe entrenaba como el que más, hasta el punto de que no entrenar le resultaba extraño.
Andrea Menocci, su entrenador en el Reggio Emilia, recordó que era muy determinado. El baloncesto era algo serio para él, algo que merecía compromiso y trabajo. En 1991, con 13 años, volvió a Estados Unidos, pero no fue fácil. En sus primeros veranos jugando en la Sonny Hill Future League de Filadelfia, Kobe admitió que no anotó ni un solo punto en toda la temporada. Los jugadores estadounidenses eran más grandes, más rápidos, más físicos, pero en lugar de rendirse, duplicó su esfuerzo. En su último año preuniversitario promedió 31 puntos, 12 rebotes y 7 asistencias por partido. En el 96, a los 17 años, Kobe tomó la decisión de saltarse la universidad e ir directo a la NBA. Fue seleccionado en la 13ª posición del draft por los Charlotte Hornets y luego fue intercambiado a Los Angeles Lakers. Era el jugador más joven de la historia de la NBA en ese momento. Sin embargo, no recibía minutos, pero la rutina continuó. Kobe se comenzó a despertar a las 4 de la mañana para entrenar antes de que cualquier otra persona llegara. Cuando le preguntaron por qué lo hacía, su respuesta era: porque en algún lugar del mundo hay alguien entrenando mientras tú duermes, y cuando te enfrentes a él, él te vencerá. Durante sus 20 años con los Lakers, Kobe desarrolló lo que llamó el entrenamiento 666. Entrenaba 6 horas al día, 6 días a la semana, 6 meses al año durante la temporada baja. Disparaba de 700 a 1000 tiros por día. Se ponía hielo en las rodillas 3 veces al día. Su dieta era estricta y calculada. Y lo mejor es que esta rutina no se sentía como un sacrificio para Kobe. Era lo normal. Había protegido su identidad tantas veces que había integrado eso profundamente sin necesidad de motivación constante. Michael Jordan, considerado por muchos el mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos, comentó que solamente Kobe había trabajado lo suficiente como para merecer una comparación con él. Lo que la gente normal como tú o como yo tenemos que copiar no es el volumen que hacía Kobe con todo, es el principio que hay detrás. Identidad fuerte más un calendario claro es igual a una ejecución constante. Y aquí es donde cambia todo. Al principio tu cerebro te frena con palabras como mañana, el lunes, qué pereza, da igual. No es que seas vago, es que estás siendo coherente con tu identidad vieja. Pero cuando acumulas suficientes actos en contra de tu identidad vieja y a favor de la nueva, declaración, acción inmediata, reconocimiento, tu cerebro se actualiza y entonces el mecanismo se da la vuelta. Ahora empiezas a incomodarte cuando intentas traicionarte. Igual que te sientes raro si sales de casa sin llaves, te sientes raro si rompes la promesa de soy alguien que cumple. Y ya no lo haces por la motivación, sino porque romperlo ya no encaja contigo. Un ejemplo real de esto, en versión extrema, es el que te acabo de contar. Es el de Kobe Bryant y muchos deportistas de élite que convierten su rutina en su identidad. Michael Phelps ha hablado públicamente de años de entrenamiento sin días libres ni festivos. Y no es algo para copiar literal, repito, aunque para alcanzar ese nivel de excelencia quizás sí que es el precio a pagar seguramente. Pero es una demostración de cómo cuando integras lo que dices que eres, la rutina se vuelve lo normal. De nuevo, lo que tú vas a copiar es el principio. Identidad fuerte más calendario claro igual a ejecución constante. Y si crees que no es el momento o que no tienes tiempo para empezar ese cambio que realmente quieres, te dejo por aquí un vídeo donde te revelo la dura verdad de la gestión del tiempo que muchos se resisten a escuchar. No te dejará indiferente. Te veo al otro lado, un abrazo y hasta la próxima.